El tema que abordaremos hoy es pilares de la investigación educativa, variables, muestreo y recogida de datos. Al realizar una investigación en el ámbito educativo, la solidez de nuestros hallazgos y la capacidad de nuestras conclusiones para impactar positivamente la práctica educativa dependen directamente de cómo abordamos tres pilares esenciales: las variables, el muestreo y la recogida de datos. En conjunto, la comprensión y aplicación rigurosa de las variables, el muestreo y la recogida de datos no son solo pasos metodológicos, sino son los cimientos que garantizan que nuestra investigación educativa no solo sea metodológicamente sólida, sino también relevante, ética y capaz de generar conocimientos que verdaderamente contribuyan a mejorar la educación. Ignorar cualquiera de estos aspectos es poner en riesgo la integridad y el impacto de todo nuestro esfuerzo investigativo. Una investigación robusta en educación se construye sobre estos pilares. Primero, una definición clara de las variables nos va a ayudar a estructurar el problema de investigación y a generar hipótesis medibles. Segundo, una selección cuidadosa de la muestra va a asegurar la representatividad. Elegir bien a quien se incluye es clave para que los resultados reflejen fielmente la población objetivo. Tercero, una recogida de datos sistemática y rigurosa nos va a permitir obtener la información que necesitamos para responder a nuestra pregunta de investigación, ayudando a capturar la realidad educativa. El rigor ético y técnico garantiza el consentimiento, confidencialidad y herramientas válidas. Ignorar cualquiera de estos aspectos pone en riesgo la integridad y el impacto de todo nuestro esfuerzo investigativo. Las variables. ¿Qué estamos observando y midiendo? Las variables son las características, atributos o propiedades que pueden ser medidas, observadas o manipuladas en una investigación. Las variables son en esencia las características o atributos que vamos a estudiar y que pueden cambiar o variar entre los individuos, grupos o situaciones. Son el corazón de nuestra pregunta de investigación y las que nos permiten establecer relaciones de causa y efecto. A continuación revisaremos los tipos de variables según su rol en la investigación. Tenemos primero las variables independientes. Estas son las causas o los factores que el investigador manipula, controla o elige para ver su efecto en otra variable. Un ejemplo sería un nuevo método de enseñanza que se implementa en un grupo de estudiantes. La variable dependiente son los efectos o los resultados que medimos. Su valor depende de los cambios en la variable independiente. Es la variable que se mide para ver si cambia como resultado de la manipulación de la variable independiente. Un ejemplo sería el rendimiento académico o la motivación de los estudiantes después de aplicar un nuevo método de enseñanza. Las variables de control son variables que se mantienen constantes para evitar que influyan en la relación entre la variable independiente y la dependiente. Factores que podrían influir en la relación entre la variable independiente y la dependiente, por lo que debemos neutralizarlos para que no se distorsionen los resultados. Un ejemplo sería el nivel socioeconómico de los estudiantes o la experiencia previa del docente. También encontramos tipos de variables según su naturaleza. Las variables cualitativas expresan cualidades, categorías o atributos. No se miden con números, sino que éstas se clasifican. Un ejemplo podría ser el género, ya sea masculino o femenino. Nivel de estudio, clasificación, licenciatura, maestría, doctorado. Por opinión, satisfactorio o insatisfactorio. Las variables, de acuerdo a su naturaleza cuantitativa, se expresan con números y se pueden medir. Estas pueden ser discretas porque se toman valores enteros. Ejemplo, el número de alumnos, cantidad de errores
o pueden ser continuas, donde toman cualquier valor dentro de un intervalo, por ejemplo, la calificación final o el tiempo de la lectura. El muestreo es a quién estamos estudiando. Podemos decir entonces que el muestreo es el proceso de seleccionar un subgrupo o la muestra de una población más grande con el fin de realizar la investigación y generalizar los resultados a toda la población. La clave es que la muestra sea representativa de la población. Pero bueno, vamos viendo. ¿Qué es la población? La población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las características que deseamos estudiar. En nuestro ejemplo, la población podría ser todos los estudiantes de secundaria de la ciudad de Guadalajara. La muestra sería el subgrupo de la población que realmente va a participar en la investigación. Por ejemplo, podríamos seleccionar a 200 estudiantes de 5 escuelas secundarias de diferentes zonas de la ciudad. Encontramos dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico, en este, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Esto nos permite una mayor generalización de los resultados. Es ideal para las investigaciones cuantitativas, ya que minimiza el sesgo y nos permite generalizar con confianza. Aquí podemos tener un muestreo aleatorio simple, donde se eligen los participantes al azar como si se sacaran nombres de un sombrero o de una tómbola. Después encontramos el muestreo estratificado. Se divide la población en subgrupos o estratos, por ejemplo, por nivel educativo, por escuela, por zonas, por sectores, y después se toma una muestra aleatoria de cada uno de los estratos. También encontramos la muestra por conglomerados. Aquí vamos a dividir la población en grupos naturales, como pueden ser las aulas, las zonas escolares, las escuelas, los grados escolares, y se seleccionan al azar algunos de estos grupos completos para el estudio. El muestreo no probabilístico es la selección no aleatoria y se basa en el juicio del investigador. Es común en la investigación cualitativa y cuando la población es difícil de acceder. Tenemos, por ejemplo, el muestreo por conveniencia. Aquí se eligen a los participantes que son más accesibles. Tenemos también un muestreo por cuotas. En este vamos a seleccionar individuos hasta alcanzar una cantidad o cuota específica de un grupo en particular. Por ejemplo, definimos que tienen que ser el 50% de hombres y el 50% de mujeres. O también podría ser otro tipo. Podría ser la cuota de alumnos que tengan 12 años y alumnos que tengan 13 años. Esto de acuerdo al tipo de investigación que estemos realizando. Ahora, nuestro muestreo puede ser también por juicio o intencional. Aquí el investigador va a seleccionar a los participantes basándose en su experiencia o conocimiento del tema. Y también vamos a encontrar el muestreo bola de nieve. En este se pide a los participantes iniciales que identifiquen a otros que puedan participar y que tengan las mismas características. El tercer pilar sería la recogida de datos. Aquí en este es cómo obtenemos la información. La recogida de datos es el proceso de obtener la información necesaria para medir las variables de la investigación. La elección del método depende del tipo de información que necesitamos. Esta fase de recogida de datos es crucial, ya que en ella se define cómo se va a obtener la información necesaria para medir nuestras variables.
La elección de la técnica va a depender del tipo de datos, si estos son cuantitativos o cualitativos, y del diseño que hayamos hecho para nuestra investigación. La elección de los métodos de recogida de datos debe de ser coherente con los objetivos de la investigación y las variables que se desean medir. La combinación de varios métodos puede enriquecer y validar los hallazgos. Un instrumento mal diseñado o una técnica inapropiada puede llevar a información incompleta o sesgada. La recogida de datos es el equivalente a usar las herramientas correctas y materiales adecuados para hacer un edificio fuerte. Algunas herramientas para la recogida de datos para una investigación cuantitativa pueden ser cuestionarios y encuestas. Estas son herramientas estandarizadas con preguntas cerradas, que pueden ser de opción múltiple o escalas de Likert. Y para recopilar estos datos a un gran número de personas de una manera eficiente. También tenemos las pruebas estandarizadas. Ejemplo, exámenes de conocimiento, de habilidades, de aptitudes. Algún ejemplo podría ser hacer pruebas de rendimiento académico para poder tener esa información y estas aplicándolas de una manera uniforme. También contamos con registros y bases de datos. Esta utilización de información ya existente. Por ejemplo, nosotros recurriríamos a las calificaciones de un sistema escolar, a los datos demográficos. Aquí es utilizar con lo que ya contamos. Otras herramientas para la investigación cualitativa pueden ser las entrevistas. Estas son conversaciones estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, para obtener información detallada y profunda sobre las percepciones, experiencias y motivaciones. En la observación, el observador observa el comportamiento, interacciones o fenómenos en su entorno natural y se apoya en notas o campo o diarios. Entonces, aquí la persona que realiza la investigación solamente observa, nunca interviene, observa, toma sus notas, realiza estas observaciones sin modificar el ambiente en el que se encuentra. Otra herramienta es los grupos focales. En estas son reuniones de un pequeño grupo de personas que comparten características similares, moderadas por el investigador para discutir un tema específico. También tenemos el análisis de documentos. Este es un estudio de textos, diarios, planes de estudio, fotografías o cualquier otro documento para extraer información relevante. Una investigación educativa sólida y confiable se construye sobre la definición precisa de las variables, la selección cuidadosa de una muestra representativa y el uso de métodos de recogida de datos apropiados y rigurosos. Al dominar estos tres pilares, aseguramos que los resultados del estudio no solo sean interesantes, sino también válidos y útiles para la práctica educativa. La tarea para esta sesión tiene como fecha límite de entrega el martes 29 de julio del 2025. Su valor es el 33% sobre la calificación total de la materia. La tarea consiste en formular un diseño de investigación. En él, primero, tenemos que formular una pregunta de investigación que sea relevante para el contexto educativo en el que trabajas. Como segundo punto, vas a definir las variables independientes, dependientes y de control para esa pregunta. Después, vas a definir cuál es el tipo de muestreo y justificar el por qué ese tipo y no otro tipo de muestreo. Después, vas a escribir cuál es el método o métodos de recogida de datos
que vas a utilizar con un criterio ético y técnico.